Bueno, entonces, después de escuchar lo que pasa con a lo largo, que hemos estado haciendo a lo largo de estos meses, respecto, mes y medio, respecto al tema de coronavirus, en nuestra intimidad, fumar, beber alcohol, no, el tema del alcohol adulterado y el tema de la marihuana y muchos otros, cigarros, vamos hacia otro lado, vamos hacia el lado que es sin duda alguna relevante, lo hemos titulado desplazamiento interno forzado y le hemos pedido a Brenda Pérez, que es directora del área de desplazamiento interno en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que esté con nosotros. Brenda, te saludo, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Gracias, Saludos a ti, gracias por el espacio. gracias, qué gusto, Brenda. Y también con nosotros Pedro Faro. Pedro es director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Fraiba. Pedro, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Igual un gran saludo, Javier, y a tu audiencia también un abrazo. La verdad, gracias a los dos y felicidades por lo que hacen, que como dicen, a veces no se ve y a veces se ve, pero ahí están siempre. Brenda, déjame plantearte, les planteo a los dos. ¿Qué han visto del coronavirus respecto a esto del desplazamiento interno forzado, de lo que ha pasado? Y entiendo que es una gran cantidad de áreas e incluso no puedo dejar de pensar en los migrantes. Pero a ver, entremos por la mirada corta, si te parece, para ir armando el debate, Brenda, de lo que has visto a lo largo de este mes y medio, un poquito más. Hola Javier, pues sí, pues hoy enfrentamos momentos difíciles y desafiantes en términos sanitarios que han afectado a miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, pues destaco aquí de manera particular a la población internamente desplazada, quienes constituyen uno de de los grupos más vulnerables frente a este contexto. La pandemia de COVID está sumando una serie de factores sumamente complejos a este sector de la población que ya de por sí se encontraba en crisis, en completo abandono y en desatención en nuestro país, pues están exacerbando y multiplicando aún más las vulnerabilidades que padece este sector de la población. En medio, básicamente, de esta crisis epidemiológica, la violencia generalizada, las violaciones a los derechos humanos, los desastres, los proyectos de desarrollo a gran escala no han cesado, no han parado. Voy aquí a retomar un dato que me parece muy interesante, que recientemente publicó el Consejo Noruego para los Refugiados. Reportó que entre el 23 de marzo y el 15 de mayo del 2020, cerca de 661,000 personas fueron desplazadas por situaciones de conflicto en 19 países. En México, por ejemplo, observamos, ¿no?, que al día siguiente de que dio inicio la Jornada Nacional de Sana Distancia, en la Sierra de Guerrero, la violencia expulsaba de sus casas a 800 personas, ¿no? Entonces, a partir del monitoreo permanente que hacemos de episodios de desplazamiento interno forzado, hemos observado algunos casos en regiones específicas en nuestro país, particularmente en el estado de Chiapas y en el estado de Guerrero, en donde los ataques armados persisten y la población, pues básicamente está teniendo que desplazarse de manera forzada a causa de la violencia, teniendo que enfrentar de manera adicional esta pandemia. Pero aquí, bueno, pues la pregunta sería si pueden hacerlo, o más bien si existen las condiciones para que esta población pueda, pues por un lado, proteger su integridad física y Sí. abandonar absolutamente todo, por otro lado, evitar contagiarse o propagar el virus bajo estas circunstancias. A ver, Entonces aquí yo, adelante, sí, adelante, adelante, adelante. no, yo quería resaltar justamente esta pregunta de cómo es que alguien que ha sido forzado a huir de su hogar sin tener a dónde más llegar, habiendo perdido su empleo, su dinero, su alimento u otros medios de subsistencia, podrían seguir las recomendaciones para evitar ser contagiados por el COVID. Es decir, cómo alguien puede mantener estas medidas de quedarse en casa cuando no tienen una casa, cuando se les amenaza, se les extorsiona, se les hostiga, se les violenta y lo único que tienen como un recurso es tener que huir. Déjame preguntarte, Brenda, antes de ir con Pedro. ¿Tú tienes datos que personas que estén en el desplazamiento hayan sido desplazadas, como pasó al inicio de las jornadas, pudieran eventualmente estar contagiadas? Datos que pudiera haber también, pues inevitablemente te lo pregunto, fallecidas, ¿algún dato que tengas sobre eso?
Mira, desafortunadamente, y ese es uno de los grandes temas, es que no existe, digamos, un sistema de monitoreo que esté hoy identificando a la población internamente desplazada, que esté en riesgo y que esté siendo contagiada, pues se dificulta claramente pues el poder tomar Sí, medidas que estén basadas pues en evidencia. Entonces, hoy no tenemos, bueno, de entrada no tenemos ni siquiera datos de cuántas personas desplazadas en lo general han existido y hoy siguen existiendo en México. Mucho menos, pues tenemos datos de quienes han sido contagiados. bueno, a ver, Pedro, con toda esta experiencia que ustedes tienen del trabajo que han hecho en muchas comunidades, siempre sé que lo han hecho en todo el país, pero siempre acabo pensando en el sureste del país. A ver, ¿qué han encontrado, Pedro? ¿Por dónde andan ahorita con el coronavirus y este desplazamiento y las comunidades y migrantes, etcétera? Sí, mira, Javier, lo que nosotros hemos estado insistiendo al gobierno del estado es que atienda una crisis de desplazamiento forzado, sobre todo en los altos de Chiapas, ¿no? Ahí hay, desde hace ya varios años, hay un desplazamiento de varias comunidades y de una cantidad muy importante de personas desplazadas que no han sido atendidas. Y ahora, en el momento en que se da la situación de la pandemia, nosotros volvimos a alertar que esto coloca a los desplazados en una situación con mayor vulnerabilidad y de manera muy crítica, y que el Estado tendría que hacer acciones muy puntuales al respecto para proteger a esta población, ¿no? Claro. En esta situación, lo que vemos nosotros es de que hay un número de 3.566 personas desplazadas que están sin ningún mecanismo de atención por parte de las autoridades de salud, por parte de Protección Civil, en el ámbito de los mínimos recomendaciones que ha decretado la misma ONU a través de sus directrices, ¿no? De garantizar el agua, garantizar los alimentos, la situación del alojamiento, ¿no? Y eso coloca a esta población en un ámbito muy crítico. Estas cuestiones que hemos, de hecho, ante esta situación, lo que hemos denunciado últimamente es, a través de una acción urgente, es que en este territorio, a partir del desplazamiento y del COVID, es muy posible que ya estemos entrando en una hambruna en esos territorios, Sí. porque la situación de desplazamiento los ha colocado en que las personas que están viviendo esta violación a derechos humanos, que es una violación reiterada, pues no tiene sustento alguno para poder garantizar la vida. Uno principal pues son sus tierras, ¿no? Sí, Que ahí, claro. en primer lugar, están totalmente despojados de ellas. Y la otra era que a partir de esta situación de violencia por el desplazamiento, pues migraban a otros lugares como en el norte del país o a la península para poder sustentar a las familias. Y esto con el COVID se vuelve mucho más complejo, pues ya muchos regresaron, la mayoría regresó a sus tierras y ahorita están en una situación muy crítica para solventar la vida, ¿no? Sí. Oye, Pedro, Es, ¿tienes una idea de lo que pudiera estar pasando en tierras zapatistas? Sí, los zapatistas desde el 16 de marzo decretaron una alerta roja Sí. en donde ordenaron a todas sus bases de apoyo resguardarse para salvaguardar la vida, ¿no? Ahí generaron un cierre de todos los caracoles y las juntas de buen gobierno. Ah, mira. Lo que entendido nosotros es de que todas las situaciones de atención que tienen a partir de la Junta de Buen Gobierno para resolver los conflictos comunitarios, las acciones de justicia, están suspendidos. Nosotros en algunos casos y procesos que hemos estado siguiendo, pues ahí se han detenido por la pandemia. Y también lo que nos enteramos es de que ellos hicieron una serie de acciones muy importantes de difusión sobre la pandemia
cuando el gobierno del estado de Chiapas ni siquiera había difundido en ninguno de los territorios indígenas, que eso ha sido un factor también muy crítico, ¿no? La desinformación, la falta de información puntual de lo que significa la pandemia. Muchos territorios en comunidades indígenas no creen que la pandemia sea cierta, y que más bien una invención del gobierno. Acaba de suceder lo de Venustiano Carranza, lamentablemente, ¿no? Que incendia la presidencia municipal, que es parte de esta desinformación, que ahí tiene mucho de responsabilidad el estado de Chiapas. Sí. Brenda, ¿tienes información respecto a lo que pudiera o lo que está pasando, más que pudiera, cómo está siendo la dinámica de vida de los migrantes? Mira, desafortunadamente no. Bueno, estamos intentando continuar con el monitoreo que hacemos de manera permanente. Sí, lo sé. Y bueno, esto nos arroja episodios de desplazamiento que están ocurriendo, como el que mencionaba en el estado de Guerrero, en el estado de Chiapas. Los estamos siguiendo, pero aquí lo importante claramente es tener herramientas que nos permitan poder acercarnos a la población que lo está viviendo, poder documentar esto y claramente visibilizar esta situación, porque lo que sí observamos, no solamente creemos que esto está pasando en el país, pero vemos en otras realidades, en otros países, por ejemplo, como en Venezuela, que el cierre de fronteras, por ejemplo, está haciendo o está provocando nuevos escenarios de desplazamiento. Entonces, esta es una situación bastante preocupante. También hablamos que esta situación de desplazamiento se puede agudizar con las deportaciones, por ejemplo, de nuestros connacionales, que los deportan de Estados Unidos, regresan a México y pueden estas personas pues querer regresar a sus lugares de origen y desafortunadamente no pueden por un temor a ser estigmatizados. Hay un riesgo también de que poblaciones puedan estar queriendo huir de situaciones de violencia, pero no pueden y están confinadas porque pues tienen que permanecer en esta situación de violencia, no pueden salir. Y bueno, hay bastantes alertas, ¿no? Que nos dicen que hay que tener mucho cuidado, que hay que monitorearlo y sobre todo porque es muy posible que se esté dando esta crisis de desplazamiento que hoy están enfrentando comunidades completas en nuestro país y existe, por supuesto, el riesgo de que puedan pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el dar continuidad, el que haya herramientas, mecanismos de seguimiento. En este momento es muy difícil, están ocurriendo una serie de violaciones a los derechos humanos en el ámbito migratorio en particular, que son violatorias de todos los organismos y estándares internacionales. Muy bien. Y no se está regulando de manera adecuada, ¿no? Entonces, es muy importante, bueno, espacios como estos que nos permitan hablar sobre esta situación que la población está padeciendo, pero también, bueno, pues que sea una forma de visibilizar y de juntar esfuerzos para poder dar seguimiento a esta grave situación que están enfrentando. Muy bien. Pedro, tenemos 1 minuto y medio. ¿Hacia dónde tendríamos que mirar las cosas? En 1 minuto y medio, si no te importa, Pedro. Bueno, una de las cuestiones críticas que está pasando en la zona norte y en la zona altos es de que no hay condiciones de salud. Si la pandemia toca a los desplazados, sí, claro. Va a haber una gran una gran muerte en todas las en la zona. Y ahí esto está ligado a violencias y impunidades anteriores, ¿no? De grupos paramilitares y grupos del crimen organizado que tienen azotado a esta región y que el Estado no está respondiendo para desactivar esas violencias y detener las situaciones del desplazamiento forzado que se han prolongado ya en varios años. Y entonces aquí vemos un foco muy rojo que esperamos que no suceda nada, porque ahora en Chiapas lo que estamos sucediendo es de que están cada vez aumentando las muertes y los territorios indígenas son territorios de alerta y de alarma que el Estado debería de actuar de manera muy puntual. Muy bien. Brenda, muchas gracias que estuviste con nosotros. Seguiremos en comunicación. Gracias, Brenda. Claro que sí, muchas gracias a ti. Saludos a Pedro. Gracias. Pedro, muchas gracias. Gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes, en verdad, gracias. Bueno, como usted alcanza a apreciar, hay 2 o 3 variables que hay que ver, ¿eh? Una es, no tenemos un monitoreo muy preciso de qué anda pasando con los migrantes, ¿eh? Porque también hay otra parte, hay comunidades en donde está latente la violencia y uno se pregunta qué hace la gente cuando, si la gente quiere huir de la violencia en la que está viviendo en sus comunidades, realmente no puede, porque si sale, pues se enfrenta al coronavirus, más este terrible problema que hemos tenido de que hay gente que no lo cree lo que está pasando. Bueno, pásela bien, nos vemos mañana a las 5 de la tarde, le deseo buenas noches, sigamos juntos pero distantes. Adiós.